Estamos con un amigo nuestro, Alejandro Balcells Conde. Es abogado constitucionalista, tiene mucha experiencia en el ramo jurídico y pues es un hombre muy activo. Desde hace como unos 20 o más tiempo que lo conocemos, muy activo en las redes sociales, siempre con opiniones muy valiosas sobre los procesos sociales y políticos que vive Guatemala. Estamos siempre acompañados con Ronnie García. Bienvenido, Alejandro, a este programa. Este es un programa de análisis, de entrevistas, de opiniones. Y naturalmente tenemos que empezar por expresar pues nuestra preocupación por lo que sigue pasando en el país con respecto al proceso electoral. Esta semana el Ministerio Público volvió a sus andadas y hizo un allanamiento al Tribunal Supremo Electoral, pues ya es segunda vez, y esta vez con una grave acción que según se denuncia, el mismo Tribunal Supremo Electoral lo denunció, de abrir las cajas con las papeletas, con los votos emitidos. ¿Con qué propósito? Pues no sabemos. El Ministerio Público continúa realizando una serie de acciones que preocupan porque hacen temer escenarios muy peligrosos que no deberíamos estar viviendo, porque el Tribunal Supremo Electoral ya confirmó y oficializó los resultados y declaró ganadores al presidente y a la vicepresidenta. Y por lo tanto, pues deberíamos de llegar a la transición del gobierno el 14 de enero con la toma de posesión de Bernardo Arévalo y Karin Herrera. Pero bueno, este es nuestro tema de conversación el día de hoy y quisiéramos empezar con Alejandro. ¿Cómo ves esta situación, esta persistencia del Ministerio Público? ¿Se justifica o no se justifica este accionar que incluso ha sido expuesto ante el secretario general de la OEA, Luis Almagro, por cierto, con una actitud un poco altanera y hasta cierto punto abusiva del fiscal Curuchiche? Pero así estamos viendo este tipo de proceder. ¿Cómo ves esto? Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo creo que programas como estos deben servir siempre para generar debate y generar luces para que cada quien encuentre las soluciones y sus conclusiones. Yo creo que es parte de un proceso, Byron y Ronnie, en donde hemos visto, por ejemplo, que a la prensa se le persiguió sin seguir lo que decía la ley de emisión del pensamiento, que es una ley de rango constitucional, sí, independientemente de que sea la Asamblea Constituyente del 65, pero es una ley de rango constitucional. Y tuvieron éxito. Después hemos visto cómo han burlado la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, sobre todo las exhibiciones personales, y tuvieron éxito, que también es una ley de rango constitucional. Y ahora no hay ningún empacho entrarle a la ley electoral. ¿Por qué? Porque no es el Ministerio Público, eso no lo entendamos, que es el Ministerio Público, ni es idea de doña Consuelo, ni de Curuchiche, sino que de los verdaderos detentadores de poder, que habría que identificar quiénes están detrás. Pero por supuesto está el presidente de la República. Y ellos son los que están empujando un proceso para deslegitimar el proceso electoral, para que dudemos en la democracia. Hemos visto que lo que ha existido es como una resistencia a aceptar que un partido que se autoproclama socialdemócrata haya ganado. No lo entienden cómo pudieron haber ganado, porque descalificaron a 3 candidatos presidenciales y a saber cuántos candidatos a alcalde y diputados que resultaban molestos. Condicionaron la participación hasta de Mulet, que es un hombre de derecha, pues. Entonces, lo que estamos viendo es una serie de abusos, y esta es una parte de esos abusos más.
Lo único significativo es que aquí es meterse con todos estos voluntarios que estuvieron en los órganos electorales, léase juntas receptoras de votos, juntas electorales municipales y departamentales, pero sobre todo también contra nosotros que fuimos a hacer la cola y que emitimos el sufragio creyendo en el sistema. Yo creo que desgraciadamente estamos en una espiral de abusos por parte de las autoridades judiciales, la fiscalía. El silencio del Procurador de Derechos Humanos es impresionante, pero se lo están comprando. El Colegio de Abogados es un auténtico cero a la izquierda que hablábamos allá afuera de cámaras. Y entonces eso es lo que tenemos, esa serie de abusos que se están cometiendo, pero vemos que son esas instituciones piezas, no son más que instrumentos. Bueno, muchas gracias, Byron, por la invitación nuevamente de estar en este programa. Bienvenido, Alejandro. Pues en esa tónica del papel que está desempeñando hoy en día y en esta coyuntura el Ministerio Público, pues con la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Fiscal General actual, es interesante cómo hace 4 años pues el Ministerio Público también desarrollaba una acción protagónica y era cuando lo hacía en conjunto de la Comisión Internacional contra la Impunidad. La pregunta sería un poco más concreta y para podérsela dirigir a la población. ¿Será que el Ministerio Público siempre ha sido utilizado como un instrumento político de algunos grupos de poder? Hoy quizás no los mismos grupos de hace 4 años, sino que unos grupos totalmente distintos. Yo me resisto a los análisis pendulares. Me he resistido siempre, lo he escrito. Yo creo que cada institución debe jugar el papel que debe jugar. Delitos electorales existen, es que nadie está diciendo que no se persigan los delitos. El tema es que lo que estamos viendo es un desprecio absoluto al régimen electoral en su conjunto por parte del Ministerio Público. Y eso es lo que no se puede tolerar, pues. Y ese es el punto fundamental. Ahora que fiscalías electorales hay en todo el mundo, o sea, eso no es noticia. Y es bueno que existan. Y también hay fraudes. Y hay que decirlo. A mí que me encanta el derecho electoral, hay fraudes y hay que mencionarlos. El primer fraude en Guatemala fue aquel de Chinautla, ¿se acuerdan? De Medrano, que declaró la nulidad de la elección el propio Tribunal Supremo Electoral. Ese fue el primer fraude. Y que se había hecho el fraude desde el padrón electoral. O sea, los fraudes pueden existir. No hay que temer a eso. El punto es cuando se utilizan esos perversos discursos para deslegitimar un proceso que ya está garantizado que así fue, pues, o sea, que obtuvo más votos el que ganó. Y que lo que pasa es que como no convence a quienes han mantenido el poder, han sembrado estas acciones. Y eso hay que tenerlo claro. Y ya lo dijo el propio Bernardo Arévalo, el presidente electo, aquí hay intentos y acciones concretas de golpe de Estado. Utilizan el Ministerio Público, mañana pueden utilizar cualquier otra institución. El punto es que están tratando de impedir que un partido que ha sido electo gobierne. Bueno, básicamente las acciones que ha estado desarrollando el Ministerio Público en este proceso electoral, pues todo ha girado en torno a lo que hablabas en este momento de un posible fraude electoral. Pues no se puede decir si sí o si no, pues tiene que ser comprobado. Sin embargo, ¿qué criterios podrían tomarse en consideración para determinar si realmente puede haber un fraude? ¿Será que una cantidad de firmas, o sea, es suficiente? Absurdo. Es que si oímos las versiones oficiales del Ministerio Público son absurdas. Pues. Es que es estúpido, perdón que lo diga, pero es estúpido. Por ejemplo, fraude significa el cambio de resultados electorales. Y nosotros en nuestros teléfonos tenemos todos acceso a todas las actas. Entonces, alguien que se ponga a sumar y miran cuál es la diferencia. O sea, resultados, ahí estamos, no hay. En cuanto a las participaciones, el padrón electoral puede tener un montón de defectos y también lo hemos escrito. El padrón electoral de Guatemala lleva más de 15 años sin auditarse. Entonces vamos a encontrar ahí cosas horrorosas, pero porque hemos tenido autoridades electorales haraganas que no auditan el padrón electoral. Que yo sepa, el último padrón electoral que fue auditado, que yo sepa, fue en la presidencia de Villagrán, de María Eugenia Villagrán. Imagínate hace cuánto. Entonces, cuando el padrón electoral hay que auditarlo 2 o 3 veces al año, pues no pasa nada.
Y segundo, vemos el tema de la depuración de firmas. Las depuraciones, ahorita en Guatemala hay más o menos 1 millón de personas afiliadas a partidos políticos. Poco más, poco menos, ¿verdad? Obviamente en ese universo hay muchos procesos que tienen tacha, pero no todo es delito. Es que miren, aquí en Guatemala tenemos la mala costumbre de creer que todo lo que existe es delito y hay que meter a la gente presa. Cuando no es así, e incluso la propia ley dice que las firmas se depuran y cuando se considere que es grave, la Inspección General presentará la denuncia penal. Pero esto es tan así que podemos ver la página del Tribunal Supremo Electoral y hay un icono que dice, si usted aparece afiliado a un partido político y usted nunca ha sido afiliado, aquí desafíliese. O sea, la propia autoridad electoral reconoce que hay un montón de personas. Henry Bean, el colega de ustedes, de un programa de radio, declaró que él había aparecido 5 años afiliado a un partido político y nunca estuvo en ese partido político. O sea, hay un montón de gente que está en eso. Ahora, si nosotros vamos a penalizar eso, es terrible, pues, es terrible. Es otra vez sentarnos y además que estamos penalizando a los partidos de oposición. Cuando hay 2 partidos que son los grandes, la une y vamos. Sí. ¿Existirá algún punto de comparación con, pues, lo sucedido allá por los años 60, 70, que era muy común, ¿verdad? Que el cambio de papeletas. No lo dudo. Yo no creo que el cambio de papeletas, pero lo que había en los años 60, 70, es que la autoridad electoral impedía la participación de otros partidos políticos. El FUR, por ejemplo, el PNR de Alejandro Maldonado, el FUN incluso, ¿no? El PSD, que se llamaba PRA, ¿no? El Partido Revolucionario Auténtico de Fuentes Mohr. O sea, todos esos partidos hacían cola y no los inscribían porque el sistema estaba solo para que el PID, MLN, PR y la DC funcionara. Y así funcionó el sistema del 66 al 82. Miento, en el 82 ya hubo elección un poco más abierta. Porque Lucas, cuando permite la participación del FUR, matan a Manuel Colón, ¿verdad? Y cuando prepara lo del PNR, le hace el fraude a Alejandro Maldonado. Entonces, el punto es que vemos de nuevo regresar al Ejecutivo y a esos poderes a generar presiones al campo electoral, y eso es lo que estamos viendo con el Ministerio Público. Ahora, yo no tengo ninguna duda. ¿Qué objetivos existen alrededor de esto? ¿Y por qué? Impedir que tome posición Bernardo Arévalo y Karen Herrera y el partido de Semilla. Bueno, pero ¿por qué y para qué tendrían que estar haciendo toda esta clase de maniobras? ¿Será que...? Mira, puede ser uno eso, el otro es... yo acudo mucho los refranes en Río Revuelto, ¿verdad? Ganancia de los pescadores. Esta gente que está maquinando esto, y esto lo vemos, en un país serio todos los partidos estarían hoy acuerpándose en contra de lo que está haciendo el Ministerio Público. Todos. Aquí lo que estamos viendo es que hay partidos boicoteadores del proceso democrático y que quieren mantener su poder formal, ¿verdad? Como es Vamos, la UNE y unionistas y unos que... Entonces, ese es el punto acá. Eso es lo que estamos aquí viendo, que están ejerciendo por todos los medios su poder formal y no son claros en rechazar todas estas acciones antidemocráticas. Muy a lo guatemalteco, ¿verdad? Sí, vemos que el presidente dice, yo con mi vida le garantizo que usted va a hacer, claro, pero en la tarde saber qué está haciendo, ¿verdad? O como dice Mario Taracena, que compraron a todo el mundo, claro, y que esté corriendo mucha plata para que algunos partidos pues participen, digamos, de ese boicot. Esa entrevista con Mario Taracena es muy buena porque él ahí le está declarando que hay diputados que están recibiendo el doblete, ¿verdad? Reciben el doblete, reciben otro sueldo y ese sueldo es lo que están defendiendo. Sin duda alguna. Sí, existen algunos rumores, bueno, hablemos quizás un poquito de herramientas políticas. Una herramienta que es muy interesante para el tema del análisis político, pues es la prospectiva y la construcción de escenarios. De aquí a 3 meses o de aquí al 14 de enero, ¿qué escenarios podrías ver de acuerdo a todo lo que está sucediendo en la coyuntura actual? O sea, ¿cómo vemos a Bernardo, a Karen Herrera? Porque hay algunos rumores que quizás podría ser más cómodo que Bernardo no asuma
y que Karen sea la que pues suba a la presidencia y pues ya te entenderás ahí qué más puede suceder. Yo siento que esos rumores son muy peligrosos, ¿verdad? Porque hacen escenarios. Obviamente, eso sería un problema de legitimidad enorme. El tema, ninguna corte puede contradecir una urna, eso lo tenemos que tenerlo claro. Y yo me quedaría en un escenario eminentemente jurídico. Independientemente de cualquier cosa, me resisto a creer que el Tribunal Constitucional vaya a estar avalando fraudes electorales. Me resisto. Ahora, he visto ciertas resoluciones de nuestra Corte de Constitucionalidad que paran el poco pelo que tengo todavía. Quiero creer que la juridicidad va a privar y la juridicidad es rechazar todos estos abusos, porque además no le hace bien al país. No. Convertir al país otra vez en un país paria, como lo está haciendo Yamatei, en foros internacionales con el mismo discurso de Venezuela y Nicaragua, llamando a injerencia a los propios invitados que su Cancillería formula. Ese es un sinsentido. No, es que definitivamente creo que el hecho, ya sea por un grupo o por otro, todo lo que se está sucediendo actualmente en Guatemala pues genera bastante incertidumbre, incluso para, digamos, gente que quiera venir a invertir. ¿Quién va a invertir? Guatemala? Y saben que ese es un tema bien importante, porque el sur de México, por ejemplo, está recibiendo demasiada inversión extranjera, como lo del tren Maya, que va a unir 5 estados. Tienen un turismo, es que el turismo del sur de México es excepcional, es demasiado grande, y nosotros estamos perdiendo la ventana de oportunidad con estas actitudes. Y sobre todo el Petén olvidado, ¿verdad? Que podrían generar turismo sostenible, no digamos Alta Verapaz e Izabal, que son regiones tan pobres. El sur de México debería ser nuestra ventana de oportunidad nosotros, con toda esta inversión que está recibiendo, porque están recibiendo no solo turística, sino que también de otro tipo, ¿verdad? Y en México existe ese debate de cómo hacer para incentivar más participación extranjera en su economía. Vemos que grandes fábricas se han trasladado al norte de México, etcétera, hay grandes inversiones. Entonces Guatemala, siendo el segundo país más cerca de Estados Unidos, pues, después de México, está perdiendo esa gran oportunidad por esto. Hay un egoísmo, hay un mercantilismo, hay una perversidad en los corazones de mucha gente aquí que lo que está haciendo es aprovechando una ventana que va a ser única. Porque es ahorita, o se instalan acá, o se instalan en El Salvador, o en Honduras, o qué sé yo, ¿verdad? Bueno, incluso vemos ahorita que pues quizás en los próximos meses ya Google va a abrir oficinas en El Salvador, pues un país que está aquí un país cerca, con pequeños habitantes. ¿Qué inversión extranjera hay grande en Guatemala? Pues? ¿Quién se va a venir a un país que está discutiendo que el que más votos sacó debe asumir? O sea, es que miren, no nos perdamos en los procesos y los amparos y las leyes. Esto es un tema de sentido común, pues la democracia gana el que tenga más votos y punto. Todo lo demás es mentira. Entonces, esto es perverso, ustedes, y le está haciendo perder al guatemalteco más pobre. Porque como digo, el sur de México nosotros deberíamos tener una política de pegarnos al sur de México y ver qué podemos aprender de ellos, pues. Imagínense que el año pasado El Salvador y Costa Rica tuvieron mucho más turistas que Guatemala. Solo basta ir al aeropuerto nuestro y darnos cuenta del desastre que tenemos en turismo. Entonces, y estoy hablando de una de las industrias, pueden haber 40,000 más, ¿no? Es una tristeza lo que estamos viviendo. Sí. Pues es bastante difícil porque todas estas acciones que se están realizando pues realmente como es un contrasentido, ¿verdad? Porque el país se ve muy afectado en inversiones y en la imagen internacional, otra vez como viendo a Guatemala como un país paria. Pero a nivel de opinión pública, podemos considerar que hay sectores que mayoritariamente están en contra de lo que está haciendo el gobierno y el Ministerio Público. No me cabe la menor duda, por supuesto. Es que, miren, Arévalo gana con un voto de rechazo y eso lo tiene claro. Yo creo que hasta él lo ha dicho. Ahí no votó gente solo de izquierda o socialdemócrata. Es un voto de rechazo, ¿verdad?
vemos ahí, digamos, opciones como la de Jimmy Morales totalmente rechazada. Y Yamatei era el candidato oficial de Jimmy Morales. Y claro, vemos al partido Vamos en un tercer lugar, pero ahí es donde debería estar el Ministerio Público investigando cómo se obtuvo ese tercer lugar, cuando existen hasta confesiones de gente que fueron al cajero automático a sacar su dinero, porque eso le pagaron. Alcaldes que pagaron votos, acarreo de votantes, utilización de recursos públicos, etcétera, etcétera. O sea, sí tenemos que ver la cosa como es. A mí me da mucha tristeza la UNE, que no aprende, pues, no aprende a que esta es una contienda democrática y que a ellos solo es cierto que han mantenido una alianza con Yamatei y con Jimmy Morales por 8 años, pero que ya tienen que trascender, pues, o sea, saber que perdió la elección y ver para adelante. Sí, en cualquier país civilizado, normal, pues el candidato que pierde reconoce Claro. al que ganó. Es que además, miren, la UNE tenía, si algo hay en Guatemala es poca institucionalidad partidaria. Y la UNE se caracteriza por tener mucha institucionalidad partidaria. Entonces tiene presencia, yo no sé si en todos los municipios, pero si no, en casi todos. Y de seguro tuvo mucho más fiscales que el otro partido. Entonces ellos tienen de primera mano el resultado, pues. Digamos, es bien triste ver que un montón de huizacherías se utilizan para burlar la voluntad popular. Y eso es lo que hacían los gobiernos militares. Eso es precisamente lo que hacían, ¿verdad? Yo estaba muy chiquito, pero dicen que en Conchel, ¿verdad? Iba ganando Ríos Montt, pusieron la cadena, 3 días se acabó y al tercer día dieron resultados y Ríos Montt ya estaba subiéndose un avión. O sea, ya son cosas del pasado. Son cosas del pasado, que era Guatel donde contaban los votos, que era el ejército el que trasladaba las mesas. Todo eso, por eso dimos un cambio, ¿verdad? Y miren, el proceso electoral tuvo muchas tachas y eso no lo podemos nosotros dejar de mencionar. Pero el resultado de la elección, el fin del último día, es lo que el pueblo fue a votar. E incluso la elección del alcalde de Guatemala, miren, una diferencia muy pequeña. Eso en otros países sí se hubiera repetido la elección, porque con diferencias tan pequeñas se repiten. Aquí no. Aquí se le está dando la legitimidad al alcalde Quiñones para que siga. Y con una diferencia pequeña. ¿Por qué? Porque sí cree en el sistema. Entonces imagínense, al alcalde Quiñones en una diferencia de, ¿qué? ¿Cuántos fueron? 500 y pico de votos. Como 500 y algo. Y votos, se le está diciendo, y al otro que sacó 200,000 votos de diferencia se le está diciendo, no, hombre. Pero en otros casos se respeta, por ejemplo, en Santa Catarina, en Mitacutiapa, el alcalde actual, que tiene como 2 o 3 periodos, perdió las elecciones con 90 votos. Bueno, pero hubo también alcaldías que se ganaron con 8 votos, 12. Sí. Bueno, Y pues, y en el caso de Bernardo Arevalo ganó, ¿cuál es la diferencia? Casi 1,000,000, como 900,000 votos. No, pero en la primera vuelta, digo yo, las diferencias fueron 200,000 votos, ¿no? sí, 200,000. 200,000 votos, o sea, es un montón. En la segunda vuelta fueron más. Fueron más, por supuesto. Fueron 800,000, pero circunscribámonos a la primera vuelta, porque ahí es ahí donde se generó realmente la discusión de quiénes iban a gobernar el país. Y por eso es una tristeza lo que hace el MP, ¿verdad? Ahora, no es el Ministerio Público, sino que son los grandes grupos de poder que les interesa que esto siga. Bueno, pues gracias Alejandro por estarnos acompañando en este momento, en este programa. Vamos a ir a un pequeño corte comercial. Les invitamos a que puedan seguir sintonizándonos. Que pues si tienen dudas, comentarios o alguna pregunta que quieran hacer acá al invitado de este programa, pues que puedan escribirnos y con mucho gusto nosotros vamos a estar poniendo especial atención al respecto. Volvemos en un momento. Bueno, regresamos de este pequeño corte comercial. Le damos la bienvenida nuevamente a Alejandro Balcells, abogado constitucionalista y pues analista político, que nos está compartiendo ahorita sus apreciaciones acerca de la coyuntura nacional y de cómo se está desarrollando, o bueno, cómo está terminando de desarrollarse el proceso electoral actual. Estamos acá también con Byron, compañero de fórmula de este programa todos los días. Bueno, Alejandro, pues es interesante todo lo que nos estabas comentando al respecto, tus apreciaciones, tus análisis. Hay un aspecto importante de lo que está sucediendo a nivel electoral. Que pues mientras se están desarrollando esas acciones que está implementando el Ministerio Público, lo que está haciendo el Tribunal Supremo Electoral,
pues también se están desarrollando otras acciones en el Congreso. Y es que debido a la coyuntura actual, pues yo no sé si al final el Congreso va a acelerar el proceso de elección de cortes. Eso por un lado. Otro aspecto importante que también tiene que tocar el Congreso es la aprobación del presupuesto para el siguiente año. ¿Será que será más importante lo que está sucediendo ahorita a nivel electoral o lo que se va a estar tocando o eligiendo o buscando en el Congreso actualmente? ¿Qué es más importante para la nación? Importante es todo, porque tenemos unas cortes que el otro mes cumplen 4 años de ¿cómo se diría? Sobre periodo, ¿verdad? Sí. Eso es inaudito, pues. Es que miren, ya somos un país que no ha querido, somos un montón de ciudadanos que no ha querido el país. Fíjese usted que el amparo que evitó la elección de cortes lo presentó la fiscal general. Es ella. Ella presentó ese amparo. Ese es el amparo que ha detenido la elección de cortes. Como que la regañaron después, ¿eh? Y no la ejecuta. La Corte de Constitucionalidad, independientemente de que haya cambiado de magistratura, tiene la obligación de ejecutar ese amparo. Es una obligación. Una sentencia es para cumplirla. Entonces, ¿cómo es posible que han pasado casi 4 años y no se haya cumplido una sentencia? Fíjense que tan es así que yo daba esa clase en la universidad y pedía no darla. O sea, ¿para qué? Realmente es una gran aberración el que esa corte. Yo daba procesal constitucional y pedí que me asignaran constitucional, mejor me con lo sustantivo. Porque ¿qué voy a explicar yo? Que una sentencia se tiene que ejecutar y esta corte, ahí están cobrando sus sueldos, llevan sus precios. Y vieran ustedes las ponencias, porque me encanta leerlas, que llevan a congresos internacionales del respeto a la Constitución, de la República, el liberalismo. Y en la práctica no estamos viendo eso a ustedes. Entonces, el presupuesto, por supuesto que es un tema fundamental que creo que el gobierno entrante tiene que intervenir activamente. Ese es parte del paquete. Pero yo diría que no es excluyente, ese es precisamente un país. Ahora, a mí lo que más me aterra es que vemos partidos que no son democráticos, ¿verdad? Por ejemplo, Manuel Conde debería tener un papel de liderazgo para reconocer los resultados, un punto resolutivo del Congreso, diciéndole al Ministerio Público que no puede invadir esferas electorales. Una cuestión así. Un Congreso pues, decente debería ser eso. Además, partidos políticos pues reales y formales, ¿verdad? No, que lo que estamos viendo es un montón de gente que se está aprovechando, porque qué bueno que repitan las elecciones y tal vez así me va mejor, ¿verdad? Así de pensar algunos. Que mire, es muy triste. O sea, el nivel político, y es porque la ciudadanía no exige. Ahora, también dio un mandato y eso es lo que hay que cumplir. ¿A qué lecciones nos está dejando todo esto? ¿Una nueva ley electoral o más honorabilidad de la gente en los cargos públicos? ¿Pérdida de valores y principios? ¿Qué lecciones nos está dejando esto? Porque nosotros vemos que todos los políticos, sobre todo en el Congreso, ven con tanta tranquilidad lo que está pasando que ni se pronuncian. Incluso no tenían miedo de ir a saludar a Bernardo, porque tienen miedo quizá que les corten el sobresueldo que están recibiendo. Quizá por eso no querían darse color. Mira, si esto fuera un examen, me hubiera puesto todas las anteriores son correctas. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es parte de... Todo es cierto. O sea, hay gente que tiene miedo en el Congreso porque cree que está ahí solo para hacer trinquetes, ¿verdad? Ustedes. Entonces, que no los vean porque si no, no les dan el sobresueldo, que los regañan, etc. Pero lo peor es que, por ejemplo, fíjense ustedes que mucho del proceso de reforma constitucional frustrado del 2016 era apuntalar el proceso de independencia judicial. Eso es vital para poder vivir en democracia y en institucionalidad republicana. Y no cuajó, pero lo que estamos viendo es un montón de leyes perversas para restringir esa independencia judicial. ¿Verdad? Entonces, ¿qué sucede? En un país donde no hay control de poder, entonces toda la libertad nuestra está limitada, está condicionada. ¿A qué? A que ellos hagan lo que se les da la gana. Y eso es lo que estamos viendo acá. Que hemos ido perdiendo el control del poder y la ecuación dice que al perder el control de poder se pierden libertades.
Y es cuestión de tiempo ser uno el que caiga en eso. Eso así es. Y eso es lo triste. Bueno, hay cosas que han sucedido, que por ejemplo los órganos de control del poder se han descompuesto, se han debilitado. Claro. Por ejemplo, Consuelo Porras no debería ser fiscal. Bueno, porque ya no estaba en la lista de los seleccionados cuando la comisión de postulación Así es. iba a enviar la lista al Congreso. Fue orden de la Corte de Constitucionalidad para que la pusieran en la lista. Luego, el hecho de que sea el Congreso, yo siempre he criticado esto, yo no soy abogado, pero siempre he señalado que una de las razones, una de las causas por las cuales el sistema democrático se ha debilitado es que el Congreso sea el que designe a estos órganos de poder. Designa al Contralor, designa al Procurador de los Derechos Humanos, designa a los magistrados de la Corte, designa a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, designa a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Por lo menos la designación en el Congreso debería ser por sorteo, por lo menos, si quisiéramos subsanar un poco las fallas de este sistema que se presta o se ha prestado pues, para el tráfico de influencias. Mira, yo diría que no, hay que matizar. Por ejemplo, en la reforma constitucional del 2016, lo que se hacía es que los magistrados de sala ya no fueran electos por el Congreso. O sea, se quitaba esa. Pero que como los magistrados de Corte de Suprema, yo diría que sí. Ahora, lo que pasa es que no cambien todos el mismo día, ¿verdad? El sorteo, yo soy amigo del sorteo, por ejemplo, en este caso que estamos. Si el Congreso no se pone de acuerdo, se sortea. Que eso fue lo que pasó en México. No sé si ustedes vieron con el Instituto Federal Electoral. No, ya no se llama IFE, ahora se llama Instituto Nacional Electoral, ¿no? Y los consejeros no estaban de acuerdo en el Congreso porque habían unos de AMLO y otros de la oposición, no se pusieron de acuerdo. Y llegaba a las 12 de la noche la terminación del periodo. Entonces se sorteaba. Decía la Constitución, si no se llega, porque es un acuerdo político, si no se llega a un acuerdo político, se sortea. Porque había que cumplir el periodo. ¿Qué es lo que digo? Esta Corte tiene que ver qué hace para ejecutar esa sentencia, pues. Entonces, volvamos a lo mismo. La Corte de Constitucionalidad se elige por 5 órganos. Los 3 poderes del Estado. El Colegio de Abogados, que está en una crisis espantosa, y la Universidad de San Carlos, el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos. Aquí la pregunta es, ¿qué tanta legitimidad tiene mi colegio? Que se pudiera renunciar o renunciaría, pero no me dejan. Y la Universidad de San Carlos. Que casi no existe. Que no existe. Porque también en este tema del poder le han entrado las autonomías. Entonces vemos que los atletas guatemaltecos ni van a participar en las elecciones culpa de la corrupción. Pero nosotros no reaccionamos. Aquí se reaccionó, el guatemalteco reaccionó pacíficamente con el voto y eso hay que rescatarlo. Yo creo que eso hay que rescatarlo. Ahora, los órganos de poder hay que exigirle. El Procurador de Derechos Humanos es un comisionado al Congreso. Tiene que ser electo por el Congreso. Ahora, la idea es que lo que haga el Procurador sea respaldado por el Congreso, porque por eso se llama un magistrado de conciencia. Pero cuando tenemos a un mudo ahí, ¿verdad? Ustedes, a un mudo ahí que llega y ahí estaba en la feria de agosto, dando vueltas en la feria de agosto, viendo que los derechos humanos no se... O sea, cuando hay un tema mucho más serio. Ese es el problema, ¿verdad? Bernardo Arévalo, pues en una reciente ocasión, pues salió a dar declaraciones donde él hablaba de que pues, posiblemente se estaba fraguando un golpe de Estado. Sin el posible. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Pues yo me pregunto, bueno, quizás se lo pregunto a usted, ¿será que desde hace tiempo ya esto se ha hecho? Porque pongámosle de que cuando fue el tema de Serrano Elías, fue lo que disolvió el Congreso, Cortes. ¿Será que en Guatemala todavía somos país? ¿Todavía hay un orden constitucional? ¿Todavía hay un sistema funcionando? Porque si vemos una Corte que ya está repitiéndose, un Tribunal Supremo Electoral que quizás pues, está funcionando de esa manera, un Ministerio Público que está desarrollando determinadas acciones, ¿será que todavía funcionamos como Estado, como República? Pues buena, esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Y sin independencia de poderes. Y sin independencia de poderes, por eso República. Esa es la pregunta y yo diría que por eso hay que rescatar las declaraciones del doctor Arévalo en el sentido de que sí se estaba realizando un fraude, un golpe de Estado cuando se trata de burlar
el proceso de alternabilidad del poder. Eso es un golpe de Estado. Cuando ustedes se interviene la alternabilidad del poder. Y obviamente se causa una delegitimación al sistema. Ahora, ¿qué tanto van a estar los correctivos? No sabemos. El Tribunal Supremo Electoral a la fecha ha jugado un papel importante después de la elección. Yo soy muy crítico antes de la elección, pero después de la elección tenemos que reconocerles que ha sabido jugar su papel. Ahora, el papel del organismo judicial y el papel de la Corte de Constitucionalidad todavía está en veremos. El organismo judicial muy deficitario, incluso casi prevaricador en varios tribunales, y este juez Orellana, prevaricador completo. Y Bremer, ¿verdad? Ahí está claro que están en claro abuso y sabiéndose impunes. Eso es otra de las cosas. Como se saben impunes, no tienen ningún recato. Y vemos después el tema de la Corte de Constitucionalidad, donde no ha sido clara. La Corte de Constitucionalidad pudo haber puesto coto desde hace rato a esto, pero sigue jugando a dos bandas, ¿verdad? ¿No será que se necesitan cambios muy drásticos que probablemente no se van a realizar en el corto plazo? Pero, por ejemplo, reformas a la Constitución. Yo en lo personal, mire, cuando ustedes hablan con alguien que ama a la Constitución como uno es conservador en el proceso de reforma constitucional. Pero en nuestro país, yo lo he dicho y estuve inmerso en el proceso de reforma del 2016, integrando esa secretaría con el Procurador de Derechos Humanos. Hay que saber que nuestra Constitución sí necesita esa reforma. ¿Y por qué? Porque principalmente el proceso de reforma de Ramiro de 93-94 fue muy malo. Sí. Fue muy malo. La mayoría de cambios fueron deficientes por completo y llegaron a destruir la institucionalidad del organismo judicial. ¿Será que en las condiciones actuales como país es viable una reforma constitucional o una nueva constitución? Y por supuesto, nuevas reformas a la ley electoral de partidos políticos. Bueno, porque mucha gente lo pide, pero yo no sé. Nueva constitución no creo. Reformas creo que es bueno debatirlas, ¿verdad? Debatirlas, eso nunca es malo. Ahora, el punto de reformas a la ley electoral, el tema es que ha habido muchas reformas casuísticas a la ley electoral. Por ejemplo, el establecer presidencia rotativa en el Tribunal Supremo Electoral, un error terrible. Igual es en la Corte Suprema de Justicia. Otro error terrible. Solo que en la Corte Suprema es por elección, ese es peor. Sí. ¿Verdad? No que en el Corte de Constitucionalidad es, bueno, a todos nos va a tocar un pedazo. Pero tener presidencias así lo que hace es minar la autoridad. El Tribunal Electoral era fuerte porque tuvo un Arturo Gerbruger, tuvo un Mario Guerra, tuvo a un Félix Castillo. O sea, el presidente mandaba. Yo trabajé ahí 10 años. Sé lo que estoy diciendo. O sea, había un presidente que mandaba. Ahora, teniendo presidentes cada año y piquito, porque son 5 y encima de todo no les daban las matemáticas, ¿verdad? Ustedes son 5 y son 6 años, entonces es un poquito más. Es un proceso muy complejo. Y por ejemplo, yo sí creo que hay que reformar el Tribunal Electoral. Yo soy amante del modelo panameño o costarricense, que son 3 magistrados. No necesitamos 5, y menos 5 de suplentes, 10. No, 3 titulares y 2 suplentes es suficiente, o 3 y 3, pues, si se quiere. Es suficiente, porque la autoridad electoral tiene que ser muy ejecutiva. Es un órgano que tiene, fíjense ustedes, la autoridad electoral guatemalteca tiene funciones legislativas porque emite decretos. Decreto de convocatoria es un decreto. Tiene funciones administrativas porque nada menos que monta todo ese proceso, andamiaje. Tiene funciones jurisdiccionales porque es un tribunal. Y tiene funciones reglamentarias. No hay otro órgano que tenga esas 4 funciones. Entonces es bien importante, por eso se eligen con 2/3. Pero ¿qué pasó aquí? Entrando Yamatei a la presidencia, ¿qué hicieron? Bueno, la UNE pone 1, yo pongo 2, vos pone otro, y vimos por primera vez que una ex candidata vicepresidencial fue magistrada. Pues eso no lo habíamos visto, que gente partidista abiertamente fuera magistrada, ¿verdad? Si cada quien puede tener su corazoncito, eso no lo digo yo. Pero si yo voy a jugar política, no puedo jugar de árbitro, pues. Sí, yo hacía la pregunta precisamente de lo de la nueva constitución, precisamente porque Bernardo Arévalo representa o fue electo por un partido político socialdemócrata.
pero que confluye mucho con algunos principios o valores de partidos como MLP, UNG, WINAC, y entre ellos MLP, que pues en representación de CODECA son de los principales precursores o que andan pidiendo el tema de esta Asamblea Nacional Constituyente. En ese sentido, digamos que Bernardo, pues, si lo dejen tomar posesión, pues pienso yo que va a ser de las primeras cosas que quizás estos grupos o estos representantes de la sociedad civil y partidos políticos pues puedan estar quizá pidiéndole a Bernardo que les apoye en ese sentido, pero pues en lo personal considero que en las condiciones actuales pues no es viable para el país. No lo creo, yo no lo creo, porque fíjense ustedes que eso sería ideal en otro escenario, pero estamos en tal precariedad que estamos discutiendo los derechos liberales clásicos. El voto. Ahorita estamos discutiendo si la libertad del sufragio es la que genera un cambio de gobierno. Además, decía, aquí estuvo en el programa Víctor Hugo Godoy, que fue constituyente, y él decía que la ley electoral actual no es ni la sombra de la ley electoral que ellos dejaron. O sea, él dice que la ley electoral tenía muchos cambios positivos que desgraciadamente se han ido reemplazando por reformas que han, que han dejado, digamos, todas estas lagunas, todas estas deficiencias. O sea, pues que la original era mejor que la actual ley electoral. Yo creo que sí, puede haber tenido bondades, pero también había que actualizar. Por ejemplo, el tema de la descentralización del voto, había que garantizarlo, ya no. La ley electoral decía que se votara solo en las cabeceras, pues, ¿verdad? Sí, claro. Eso no puede ser. No. De ahí la conformación del padrón por residencia, yo creo que eso es bueno. El control del financiamiento. Es que miren, lo que estamos viendo es que este tribunal no ha hecho nada, el control de los medios. O sea, son cosas que tampoco fueron ocurrencias. Pero se quitaron cosas que eran buenas. Sobre los acuerdos de paz, el acuerdo de paz sobre reformas constitucionales y régimen electoral establecía una agenda de 7 ítems. Y eso era bueno. O sea, yo creo que sí hay que... miren, el régimen electoral siempre es reformable. En todo el mundo es reformable. El tema es que aquí se hace a base de ocurrencias. Y eso es donde hemos ido perdiendo. Por ejemplo, fíjate, Bayro, que estamos eligiendo nosotros concejales y diputados con la fórmula de Hunt, que era la de Idígoras. O sea, como que fuera la única en el mundo. Hay otros sistemas que son muy buenos y que garantizan mayor representación. No hemos cambiado los distritos. Eso es otra cosa. Tenemos los mismos distritos. Entonces aquí, por ejemplo, hablan de candidatos a diputados uninominales, ¿no? Bueno, entonces tenemos que cambiar los distritos. No se puede en un distrito del tamaño de Izabal tener candidatos uninominales, hay que dividirlo. Y vemos en Estados Unidos, por ejemplo, ahí hablan de circuitos, ¿no? Circuitos electorales y ahí puede ser uninominal. Es decir, México mezcló candidaturas uninominales, o sea, solo un candidato iba a ganar, y los listados plurinominales, porque hay que asegurar también la participación de partidos pequeños. Es decir, miren, no es el agua azucarada, hay que trabajarlo, hay que hacerlo, hay que sentarse, hay que tener un objetivo común y hay que democratizar el país siempre, pues. Sí, lo malo es que a veces los partidos legislan para su conveniencia. Claro, pero eso así va a ser, por eso es que una sociedad activa tiene que existir, pero no hay tema más importante que el electoral para un montón de organizaciones que son las que pueden fiscalizar esos procesos y dar. Miren, insisto, no es el agua azucarada. No. Bueno, pues Alejandro, muchas gracias por estarnos acompañando. Hemos llegado al final de este programa. Te agradeceríamos que puedas dirigirte a la población y que en un minuto puedas expresar pues, una conclusión de lo que está sucediendo en Guatemala. Yo solo diría que toda la población tenemos que defender las reglas del juego. Esto vale ser rojo o vale ser crema, pero no vale justificar goles con la mano y menos faules no marcados. Aquí lo que estamos viendo es que las autoridades no están respetando el encalado de la cancha, por utilizar el símil, y están traspasando sus límites. Y con tal de conseguir beneficios para determinados partidos políticos, están deslegitimando todo un proceso. Y eso sí es una injusticia, sobre todo con los más jóvenes. Hemos tenido una constitución que ha estado vigente 37 años y tenemos que entonces hacerla andar, sabiendo que es complicado en un país que tiene tanto autoritarismo, pero ese es el reto y eso es lo que tenemos que hacer.
Bueno, pues muchas gracias, estimados televidentes, por habernos sintonizado. Nuevamente, Alejandro, Un gracias gusto. por acompañarnos. Byron, qué gusto Muy bien. volver a estar en otro programa. Les invitamos a que puedan seguir sintonizándonos todos los días a esta misma hora en el canal Más TV de Cabelnet, que puedan seguirnos a través de nuestras redes sociales, que si tienen dudas, comentarios o alguna propuesta, pues puedan estarnos enviando y nosotros con mucho gusto pues vamos a estar tomándola en consideración. Muchas gracias, que pasen un feliz día. Oh,